Acompañará el día de hoy. El expositor que impartirá la presente sesión es René Escuela, psicólogo de la Universidad Católica de Valparaíso, PhD en Psicología, Universidad Católica de Valparaíso, diplomado, en Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, miembro del colectivo ecologista Aire Puro y del medio de comunicación comunitario Radio Placeres de Valparaíso, miembro fundador de GIAPAC, Grupo Humano de Investigación Acción de Psicología Ambiental Comunitaria, y docente de Psicología en PUC de Valparaíso, UVM, UNAV y Escuela de Negocios de UAI. Y sin nada más que agregar, le damos paso a René para que inicie la exposición del día de hoy. Ahora sí, ya. Siempre pasan en un inicio en esto. No me recordaba estas situaciones desde la época de la pandemia. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto compartir con ustedes. Estoy sorprendidísimo y nerviosísimo con el tema de la asistencia que hay. Eh, pero a la vez estoy muy contento porque las temáticas vinculadas con la psicología comunitaria y con los temas socioambientales son cuestiones que me llenan mucho y a lo que me he dedicado los últimos, no sé, 20 o 25 años de la vida. Entonces, bacán y súper bueno compartir el interés con usted. ¿Ya? Les mando ahí un saludo a varios compañeros y compañeras que tuve la posibilidad de ser docente y de participar en alguna parte de su formación. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para empezar la exposición respectiva. Espero que se vea bien eh, y que se pueda ver. No sé si alguien hace bien. Ahí le agradezco a Roberto Bernet que veo ahí desde la pantalla que se está compartiendo de buena manera. Eh, bueno, este seminario, la invitación es a compartir este tema de la psicología comunitaria y sus aportes en un escenario de conflictividad socioambiental. Soy René Esquella Soto, ya vieron el currículum, un poco lo único que faltaría compartir es que soy papá de 2 hijos, la Paloma y el Facu, puede que aparezcan en algún minuto a despedirse cuando se vayan a acostar, ¿ya? Pero no podía dejar de mencionarlos porque son el otro soporte importante de la vida que tiene uno, ¿ya? La ruta de la exposición que voy a compartir con ustedes, ahí lo puse en pantalla completa para que se pueda ver. La ruta de la exposición tiene 5 puntos, ¿ya? Tiene el tema del contexto de conflictividad socioambiental, un poco entender el escenario en el cual vamos a estar desarrollando esto. Eh, Tiene después de ver o de visualizar el contexto de la conflictividad socioambiental, un acercamiento a la psicología comunitaria, que es el otro concepto importante del título, un poco de historia de la psicología comunitaria y un poco los nutrientes teóricos, conceptuales y metodológicos que personalmente considero más importantes para el desarrollo y el quehacer de esta disciplina. Después, la emergencia, articular la psicología comunitaria con el enfoque más ambiental, y acá está la emergencia de la psicología ambiental con el enfoque comunitario, para ir finalizando con la relevancia de lo territorial, que es como uno de los elementos que aporta desde la geografía el desarrollo de esta psicología ambiental con enfoque comunitario, y para finalizar con desafíos, ideas, fuerzas y aporte que podemos dar desde la psicología comunitaria a este contexto socioambiental en el cual estamos, ¿ya? De eso se trata un poco. No sé si alguien quiere hablar o si Juan necesita decir algo. Al parecer no. Ya, continúo. No avanza esta cuestión. A ver, espera. Ahí sí. Ya. Contexto, ¿ya? El contexto socioambiental en el que estamos da cuenta de estilos de interacción que tenemos entre el ser humano, las sociedades humanas y el medio ambiente, los cuales son caracterizados por el tema de la dominación y la explotación de la naturaleza y los ecosistemas para beneficio exclusivo de las personas.
pongo entre paréntesis, o una parte de ella, porque hay millones y millones de personas que no tienen los beneficios de esta dominación y explotación de la naturaleza, ¿ya? Actualmente existe un proceso extractivo de recursos naturales para satisfacer un apetito de desarrollo material que se centra en el crecimiento económico, que hace de la desigualdad su característica fundamental, ¿ya? Pensemos en este proceso extractivo que está en una discusión interesante a propósito de lo que ocurre con el litio, con la industria nacional del litio y todo lo que genera eso. Bueno, eso tiene que ver con un apetito de desarrollo material que, insisto, está enfocado fundamentalmente en un desarrollo económico, olvidándose de los temas sociales y ambientales de esta lógica tripartita del desarrollo sustentable. En este contexto hay que decir que a mediados del siglo, Marx ya daba cuenta de la lógica predatoria que tiene el capitalismo, ¿ya? Consecuencias que eran de esperar, ya lo decía 1800 y tanto, eran de esperar de la ruptura del metabolismo social entre la tierra y el trabajo. Se habla de este crecimiento ilimitado, pero se habla de este desarrollo con un crecimiento económico ilimitado en un planeta de bienes finitos. Se apuesta mucho al tema de la tecnología, pero la tecnología, más que resolver los conflictos socioambientales que estamos generando, lo están ahondando, ¿ya? Entonces, ya desde el siglo XIX ya se venía dando luces de lo que iba a generar en el ecosistema esta ruptura entre el metabolismo social, entre la tierra y el trabajo. Estamos, de hecho, se conoce la era geológica actual, se conoce como antropoceno, ¿ya? Es decir, el ser humano como un factor determinante en las transformaciones que está experimentando el planeta. Pero otras personas no les gusta llamarlo antropoceno porque no todas las personas, no todos los seres humanos somos responsables de lo que está ocurriendo en el planeta, y por eso hay otra vertiente de pensadores y pensadoras que hablan del capitaloceno, es decir, la acción humana que efectivamente está transformando el planeta, pero está atravesada por relaciones políticas y económicas de poder y desigualdades en este contexto del capitalismo global. Es decir, en este contexto, algunos son más responsables que otros, ¿ya? En este algunos son más responsables que otros, entendemos más bien los países del norte más responsables que los países del sur. Pensamos fundamentalmente en Estados Unidos, Europa, Rusia, China, como parte de los mayores responsables en esto, donde Estados Unidos tiene mayores condiciones de responsabilidad al respecto. Hay un mic que está encendido que de repente se escucha para que la persona que esté con eso pueda silenciarse, ¿ya? Algunas de las características que tiene esta era geológica del Capitaloceno: pérdida de biodiversidad. De hecho, se dice que estamos en la sexta era de extinción masiva, y esta vez la extinción masiva no se da por meteorito, no se da por factores externos, sino que se da fundamentalmente por la acción humana. Está todo el tema del calentamiento global, está todo el tema de la contaminación, incluso el calentamiento global da cuenta, este panel intergubernamental de científicos y científicas sobre el calentamiento climático da cuenta de que estamos en una fase donde tenemos que empezar no a transformar lo que va a pasar, sino que a mitigar las consecuencias que va a tener esto, particularmente en los sectores más vulnerables. En Chile, en el contexto latinoamericano chileno en particular, se da cuenta de un modelo de producción que se vincula con el extractivismo. Extractivismo que tiene tres características fundamentales: el crecimiento económico como bien fundamental, de hecho por eso también se está considerando el tema del litio como un elemento que ayudaría a resolver o a satisfacer temáticas vinculadas con derechos sociales como la salud, la educación, u otros como el tema de la seguridad, ¿ya? Además, el extractivismo subestima como visiones de los pueblos originarios y sus saberes, y además rechaza la posibilidad de transitar hacia alternativas al modelo actual, alternativas, por ejemplo, como el buen vivir y como otras instancias más, ecosocialismo y otras miradas que tratan de considerar
un desarrollo un poco más sostenible en el tiempo. Ese es el extractivismo y esas son las características que viene desarrollando el país desde hace mucho tiempo, ¿ya? Un extractivismo que, como dice un amigo, es una iniciativa que exporta piedras, palos y comida, pero que no hay un valor agregado que se le quiere dar al respecto. Cuando se da este valor agregado por parte del Estado, una autora argentina que se llama Maristela Svampa, da cuenta de lo que se llama neoextractivismo, ¿ya? Y el neoextractivismo es cuando los países, cuando los estados son los que empiezan a hacerse responsables de llevar a cabo el extractivismo y todo el encadenamiento económico que conlleva eso. La diferencia es que se redistribuye de mejor manera esa riqueza. En el extractivismo que tenemos en Chile, que se ve a través de la minería del cobre, por darles un ejemplo, vemos que la mayoría de los beneficios y de los recursos se van para las industrias transnacionales y es poco, un poco menos del 30% que se está quedando en la estatal de Codelco. En el neoextractivismo se da vuelta esa lógica, pero se sigue destruyendo la naturaleza, los ecosistemas y con eso afectando a una serie de vidas, particularmente comunidades indígenas. De hecho, lo que pasa con el litio, se habla de las comunidades del Licanantay, por darles un ejemplo de quienes se ven afectados. En las forestales, las comunidades mapuches son las que se ven afectadas, que es otro tema del extractivismo. Con las salmoneras, que es otro tipo de extractivismo, las comunidades lafkenches, un poco más al sur. Entonces, tenemos un modelo de desarrollo que se basa en eso, con estas tres características básicas, junto con el tema de la desigualdad que se mencionó anteriormente. Y las características básicas de este modelo de desarrollo extractivista, el último ejemplo es Anglo American, con la minería, con el dicto bueno que le dio el gobierno ecologista de Gabriel Boric, da cuenta de una serie de conflictos socioambientales que se multiplican en los territorios. En todo el mundo pasa esto, ¿ya? Pero particularmente en el sur del mundo, particularmente en Latinoamérica, que es el lugar donde mayormente son asesinadas y asesinados los defensores de los derechos humanos y los defensores del medio ambiente. ¿Y qué son los conflictos socioambientales? Como concepto clave también para entender el contexto, son complejidades que se vinculan posiblemente a afectación de derechos humanos, donde casi siempre está el tema del agua, que ocurren en un espacio público, entre actores colectivos que son organizados, pero que tienen asimetrías de poderes importantes, que mantienen diferentes percepciones, valores o perspectivas sobre el medio ambiente. Por ejemplo, el conflicto de Minera Dominga en el norte tenía dentro de los colectivos organizados a sindicatos de pescadores, tenía la gente vinculada con el turismo, tenía la gente vinculada con el cultivo de olivos por un lado, y por otro lado tenía a la minera de la familia Délano, amigos de Piñera, que querían invertir en relación con eso. Y muchas veces en estas conflictividades socioambientales, como pasó con Anglo American, por temas económicos, el gobierno o la institucionalidad termina inclinando la balanza para uno de estos dos actores y particularmente con aquellos que tienen un mayor poder económico como son los inversionistas de manera fundamental transnacionales. Ahí hay algunos links que van a quedar en la exposición, hay un atlas vinculado con los conflictos socioambientales a nivel mundial. El Instituto Nacional de Derecho Humano tiene mapas de conflictos también que ustedes los pueden revisar. Hace un par de años eran 116 los conflictos en Chile y la doctora Patricia Volados, una investigadora que a través de un Fondesit de la Universidad de Valparaíso dio cuenta en la región, haciendo un zoom en la región, de 35 conflictos socioambientales con estas características, ¿ya? Asimetría de poder, pugna por la representación o por la utilidad que se le pueda dar al territorio y la afectación posible de múltiples derechos humanos, particularmente el acceso al agua. Que Chile tiene un ejemplo muy fuerte al respecto porque somos el país más neoliberal del mundo y lo vemos reflejado a través de la privatización del agua. Y con este contexto, o en este contexto, entramos a desarrollar la idea de la psicología comunitaria, donde para mí tiene una lógica fundamental que es la transformación de la realidad, no la adaptación a esa realidad.
Pero para entender lo que es la psicología comunitaria, sin saber todas las personas que están participando de este seminario, si tienen alguna vinculación con la psicología, entiendo que la mayoría sí, ¿ya? Un pequeño repaso histórico de lo que significa esta, ¿ya? Hitos históricos de la psicología comunitaria. Por ejemplo, a finales de la década del 60 existe un periodo de inicio de Para un ser enfoque bonita no hay que quitarse la comunitario. ropa, ¿ya? Existe un ¿Ya está, hijo? periodo... a Ludi Correa le pido que ponga mute su mic, por favor, que me salió ahí Disculpe, marcada. disculpe. No, está bien, son cosas que pasan. Uno hace clase en esta instancia, así que son parte de las experiencias. ¿Ya? Va a quedar en la grabación para el saludo. Como les decía, a finales de la década del 60 está el periodo de inicio de este enfoque comunitario, principalmente vinculado a la emergencia de iniciativas en el campo de la salud mental. Maritza Montero, que para mí es una matriarca fundamental de la psicología comunitaria, ha denominado esta existencia de vidas paralelas en el nacimiento de la psicología comunitaria. ¿Y por qué habla de vidas paralelas? Porque dice que es posible encontrar orígenes de la psicología comunitaria con este enfoque en la salud mental en diversos lugares del territorio de Latinoamérica, fundamentalmente en el mismo momento temporal. Es decir, Chile, Argentina, Venezuela, México estaban haciendo exactamente lo mismo, entregando o entrenando este enfoque más comunitario para el abordaje de la salud mental. El movimiento de creciente desinstitucionalización de los servicios psiquiátricos es uno de los factores fundamentales que le da el vamos o le entrega el escenario para que se empiece a desplegar esta nueva disciplina de la psicología social comunitaria. Y a eso se le suma en los años 60, finales de los 60, comienzos de los 70, un pujante clima de movilización social generalizada, donde se contribuyó a que la subdisciplina comenzara a desarrollarse en Estados Unidos, pero con un énfasis académico sobre la base de la salud mental como un eje temático. Como mencionaba el compañero que dio inicio a este seminario, ADIPA se vincula con las temáticas de salud mental y la psicología comunitaria justamente parte en este tema, en una época que había un montón de transformaciones en la psicología, transformaciones de múltiples paradigmas en la geografía, en la música, en el arte, en el cine, en la fotografía, etc. ¿Ya? La psicología también fue parte de estas transformaciones. Y se menciona que la Conferencia de Educación de Psicólogos para la Salud Mental Comunitaria en la ciudad de Swampscott, durante 1965, se define como el hito fundacional de la psicología comunitaria. Es decir, aporta la psicología comunitaria de tener alrededor de 60 años. Estamos por los 58 años. En Latinoamérica, con estos hitos de la psicología comunitaria, existen diversas acciones y aportes disciplinares que empiezan a confluir sobre el eje de la pobreza que se vive en el territorio víctima de la desigualdad que se desarrolla acá, el subdesarrollo y el compromiso con iniciativas políticas y también religioso para originar lo que se denominó especialmente psicología crítica o de la liberación, que está más centrada en el quehacer de la psicología, ya no tanto en el interés académico y en una lógica transformadora, ya no tanto de generación de conocimiento única y exclusivamente, sino que ese conocimiento tenga una lógica para transformar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad expone una serie de elementos negativos para la salud mental, para la calidad de vida, para el bienestar de las personas, de los grupos y de las comunidades. Particularmente en Chile, se desarrolla el programa de salud mental poblacional, ahí parte, y de hecho no lo parten psicólogos y psicólogas, sino que lo parten psiquiatras. Por ejemplo, Luis Weinstein, implementando en el sector occidente de Santiago esta iniciativa de salud mental poblacional. Otro ejemplo, el programa de psiquiatría intracomunitaria que fue implementado en el sector sur de Santiago, cuyo representante fue Juan Marconi, ¿ya? Dos psiquiatras que empiezan a considerar de manera relevante este enfoque comunitario para acercarse a la salud mental. En estos hitos históricos, este quehacer
que plantean estos doctores, estos psiquiatras, da cuenta de transformar la gestión en un consultorio periférico, utilizando como la estrategia fundamental la delegación masiva de funciones. Es decir, acá entra inmediatamente uno de los conceptos clave de la psicología comunitaria, que quienes fueron estudiantes míos lo habrán escuchado muchas veces de manera agotadora y repetitiva, que es el tema de la participación, ya de hacer partícipe a las personas, a las comunidades, a las poblaciones con las que trabajamos para desarrollar acciones colectivas en relación con esto. En este caso, para hacer el abordaje en las temáticas de salud mental. Así se incorpora la comunidad en niveles distintos en una resolución participativa de problemáticas de salud mental, obviamente con el apoyo de profesionales y especialistas en tareas específicas. Este trabajo se realizaba sobre la base de, ahí hay como un ejemplo, una imagen que busqué para graficar esto, como una suerte de pirámide de delegación de funciones en la psiquiatría, donde se estratificaban a los participantes en distintos niveles de acuerdo al nivel de responsabilidades que tenía esto, ¿ya? En la parte más alta de esta pirámide obviamente estaban los psiquiatras y las personas vinculadas al área de la salud mental. Después venían los apoyos que eran focalizados, pero que no eran especializados en eso, tal vez las distintas áreas de la medicina, considerando también enfermería, TENS, etcétera. Y después en un nivel un poco más bajo, pero siempre interrelacionados en una interacción importante, el apoyo de la comunidad y de la familia, donde empiezan a ser relevantes para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que tenían algún tema con la salud mental y que no se podían tratar porque no había, al igual que pasa hoy, no habían demasiados psiquiatras y el acceso a la psiquiatría es bastante caro, costoso, ¿ya? Como sigue pasando al día de hoy cuando uno conversa con los estudiantes y sabe que una consulta a psiquiatra está por alrededor de 50, 60, 80.000 pesos. ¿Ya? ¿Quién puede acceder a eso? Los sectores, una élite en particular, tal vez el 5% más rico del país, pero todo el resto queda a la deriva de cierta manera. Entonces, las temáticas de salud mental se tienen que abordar. Sabemos que estamos en un escenario complejo al respecto y desde los años 60 se viene dando esta lógica donde hay enfoques comunitarios que relevan y destacan y buscan la participación de las comunidades, de las personas y de los grupos de interés que puedan participar en estas instancias. Esos son como los hitos históricos de lo que es la psicología comunitaria, ¿ya? Y junto con los hitos históricos también están los personajes claves que dan vía a esta historia de la psicología, particularmente el sacerdote español Ignacio Martín Baró, que estudió psicología, que se enamoró de Latinoamérica, de El Salvador, que ahora es famoso por el gobernante Bukele y sus estrategias de tolerancia cero a la delincuencia o a las maras. Ignacio Martín Baró desarrolló la psicología en Latinoamérica, en Centroamérica particularmente, y fue relevando esta dimensión política que tiene la psicología comunitaria. Porque la psicología comunitaria tiene una dimensión política. Se pone en una posición determinada con todo lo que implique ello, ¿ya? Pero se pone en una posición determinada y esa posición determinada va a estar al lado de las personas, de las sociedades, de las comunitarios, de las comunidades más vulnerables que deja este desarrollo socioeconómico que, como les dije en un inicio, está basado en una alta desigualdad que es social, es económica, es ambiental y es también cultural en un escenario de capitalismo que se considera con esta lógica de acumulación sin límite. De hecho, cuando se quiere legislar al respecto, se habla de intervencionismo de Estado, de comunismo y una serie de caricaturas al respecto. El trabajo de la psicología para Ignacio Martín Baró con esta lógica de la desigualdad tiene que ver con otro concepto clave que es subrayo, que es el tema de la concientización, en donde hay una articulación de tanto la dimensión psicológica de la conciencia personal articulado con la dimensión social y política, es decir,
tener la claridad de que aquellos fenómenos que nos están ocurriendo como comunidad, que me están ocurriendo a mí de manera personal, tienen que leerse también con estas claves o con estas informaciones o con estos códigos vinculados con la dimensión social y política que le da Ignacio Martín Baró. La ilustración, por si a alguien les gusta, la mayoría de las ilustraciones que ocupo tienen que ver con el ilustrador, entiendo que es polaco, Paweł Kuczynski. Al final les anoto el nombre del personaje. Ignacio Martín Baró, en esta lógica del sentido político que tiene la psicología comunitaria, habla de nuevas epistemologías, ¿ya? Es decir, habla de que la verdad de las mayorías populares, el conocimiento, no hay que encontrarlo, sino que hay que construirlo, hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace? A partir de un diálogo comunitario entre el educador, el facilitador, la facilitadora, que colabora en leer de mejor manera o de manera más completa y compleja la realidad para escribir su misma palabra histórica en las mismas comunidades. Esto tiene que ver mucho con educación popular, que vamos a ver más adelante como uno de los nutrientes fundamentales que tiene también la psicología comunitaria para entender estas lógicas transformadoras y políticas. Pero también habla de una nueva praxis, una nueva manera de hacer las cosas, ¿ya? De pensar y hacer las cosas, donde se plantea el problema del poder y por lo tanto el problema de la politización de la psicología. Una psicología que busca, como les mencionaba, transformar la realidad para transformarnos nosotros mismos, ¿ya? Una lógica, un quehacer que da cuenta de que esta epistemología, estos nuevos conocimientos se tienen que hacer con participación activa de las comunidades, de las personas, de los territorios, ¿ya? Y acá tenemos, dentro de las nutrientes que hay, Ignacio Martín Baró con esta lógica del sentido político que tiene la psicología comunitaria, que se hace cargo y trata de transformar este escenario de alta desigualdad en distintos ámbitos del desarrollo de las personas y de las comunidades. Y junto con este sentido político que le da Ignacio Martín Baró, también hay aproximaciones teóricas que nutren de manera importante el quehacer de la psicología comunitaria, ¿ya? Y estas aproximaciones teóricas y metodológicas nos la entrega la misma Latinoamérica, de donde más se fortalece y donde surge este quehacer de la psicología comunitaria. Punto uno, ahí tenemos a don Paulo y tenemos a Claudia Corol, un filósofo y una periodista. También está Oscar Jara, un educador, entiendo que es sociólogo puertorriqueño, que hablan ya, acá le colocamos el componente educativo, la dimensión educativa que tiene la psicología comunitaria, ¿ya? Una corriente que se construye histórica y contextualmente en Latinoamérica y también culturalmente acá, ¿ya? Parte en los años 60, tiene unos antecedentes en Bolivia con la pedagogía del adobe, y el origen es la lucha contra las dictaduras y la democratización que hay en el Cono Sur, con un acento importante en lo étnico y en lo indígena, ¿ya? En lo afrodescendiente. Esos son como los acentos importantes, que son las comunidades que todavía no estaban alfabetizadas y que por esa razón también eran de más fácil manipulación. Esta educación popular es una rama de las ciencias sociales que da cuenta de que el proceso de aprendizaje de las personas se da en la práctica misma, se da en la experiencia, razonando en la experiencia en un contexto social determinado. El individuo aprende del medio que lo rodea, y por eso cuando se trabaja, por ejemplo, con el movimiento Sin Tierra, se habla mucho de agricultura en relación con eso, del trabajo con la tierra, que es lo que más sentido le hace a las personas. Tiene que ver también con la educación significativa. Esta educación, ¿qué es lo que busca? Busca una transformación social por sobre la estabilidad. Es un instrumento para el cambio. Pero hay que decir que la educación popular no busca el cambio de unos por otros, de explotados por explotadores. No es como la canción española que se dé vuelta la tortilla y que los ricos coman mierda, mierda, ¿ya? Sino que lo que busca es superar esa contradicción, aspirando a una sociedad en la que no haya ni opresores ni oprimidos. Una realidad que se nos hace particularmente lejana en los días actuales en los que estamos.
El método fundamental que utiliza la educación popular también es el método fundamental que incentivaba la psiquiatría, que empieza a tener un enfoque comunitario en la salud mental. Un diálogo colectivo, un diálogo entre las distintas personas que eran parte de la vida de aquellos que tenían algún tema con la salud mental. Y lo que más se utiliza es el recurso oral, que está adaptado a cada contexto y a cada individuo, en el que la participación es muy activa. De hecho, se habla de superar esta educación bancaria, como mencionaba don Paulo, de que las personas que participaban del trabajo educativo solo tenían que atender las indicaciones que les daba un experto. Acá hay un diálogo donde todos tenemos cierto tipo de expertise al respecto. Otro nutriente importante viene desde Colombia, y en este caso es un sociólogo. Imagínense, como para darnos cuenta de los distintos actores que participan en esta psicología comunitaria, en darle vida a la psicología comunitaria, que es otra de las características, que son estos acercamientos multidisciplinarios, ¿ya? Tenemos a los psiquiatras, tenemos a los periodistas, a los filósofos, a los educadores y también a los sociólogos, particularmente al colombiano Orlando Fals Borda, quien de cierta manera, a través de la investigación-acción participativa, le entrega esta dimensión a la psicología comunitaria, así como la educación popular le entrega la dimensión educativa, y así como Ignacio Martín Bato le entrega la dimensión política de la psicología comunitaria. Acá entrega un método, una metodología interesante para ser utilizada en esta lógica donde uno buscaba una mayor participación de las comunidades para resolver de una mejor manera, más eficiente, más efectiva y más sustentable los distintos conflictos y problemáticas que se vivencian en los territorios, en las comunidades. ¿Cuáles son las características de esta investigación-acción participativa? Punto uno, la horizontalidad, ¿ya? Una horizontalidad donde no hay un mayor escalafón entre el investigador con los investigados, porque el mismo investigado, la misma comunidad investigada se convierte en investigadores de su misma realidad. Esa es la búsqueda que tiene la investigación-acción participativa, donde no solo se generará conocimiento, porque se genera efectivamente un conocimiento situado en relación con las conflictividades y con las temáticas que se aborden, sino que también se produce transformación de la realidad con dicho conocimiento, ¿ya? Acá está el aporte metodológico que hay. Y con esto, más sí, la teoría general de sistemas, los enfoques socioconstruccionistas, le vamos dando vida a este enfoque, a esta lógica que tiene la psicología comunitaria en Chile y en Latinoamérica particularmente. Y así nos acercamos a una psicología comunitaria, a un contexto socioambiental, el contexto que les mencionaba en un inicio, donde la interacción que tenemos como sociedades humanas está dañando y está destruyendo a la naturaleza. No solo el tema del extractivismo, el tema de la contaminación, el tema del sobreconsumo, el tema de la basura, hay distintos elementos que dan cuenta de esto. Entonces empezamos a ver cómo, con este enfoque de la psicología comunitaria, como la psicología ambiental es la que mejor aborda la interacción individuo-ambiente, y de hecho se define como el estudio de la interacción entre el individuo y el ambiente, consolidando un objeto de estudio que se centra en qué, en el significado simbólico de los espacios. El tema de identidad, de enraizamiento, tiene harto que ver acá, y en la comprensión de los procesos psicosociales que se derivan de las relaciones y de las interacciones entre las personas, los grupos, las comunidades y sus entornos sociofísicos, ¿ya? Las actitudes, los comportamientos que se tienen al respecto. Todo eso son elementos importantes que son estudiados por la psicología ambiental, no desde una lógica transformadora. La lógica transformadora se la entrega esta psicología ambiental comunitaria, donde empieza a consolidarse estos otros elementos que les acabo de mencionar. Esta señora Esther Wiesenfeld, coterránea también, una psicóloga comunitaria y una de las que parte hablando sobre el tema de la psicología ambiental comunitaria.
también es de Venezuela, muy cercana a Maritza Montero, y ella da cuenta de que esta psicología ambiental comunitaria, cuando se articulan estos dos elementos, es el desarrollo de una perspectiva teórica que reivindica experiencias y saberes de los actores que se involucran, así como la naturaleza social de los mismos. Ahí podemos ver el tema de la educación popular fuertemente y del contexto sociopolítico en el cual se desarrolla esta psicología. Utiliza estrategias metodológicas participativas que impulsan y favorecen participación de estos actores. Y acá tenemos el tema de la dimensión participativa. Una participación que se vincula en la identificación de los recursos y fortalezas, en la formulación o negociación de cuáles son las necesidades y cuáles son los conflictos más importantes que vivencian las comunidades, como también en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las acciones. Es decir, es una participación bien resolutiva, bien ejecutiva, que supera por mucho las participaciones que son más informativas y consultivas con las que se desarrollan la mayoría de las políticas de Estado. Y acá, en la psicología ambiental comunitaria, entra otra disciplina importante y otro concepto que es relevante, que es la articulación en esta psicología ambiental de tres ejes. Uno, el que ya vimos, la participación comunitaria, fomentando el control sobre el mismo entorno, alimentando la identificación con la comunidad y contribuyendo a fortalecer la cohesión social de lo que se desarrolla en estos territorios. Por ejemplo, cuando se recupera un espacio, cuando un microbasural se transforma en una plaza o en una cancha para que la comunidad se pueda encontrar, cuando evitamos que se siga desarrollando las inmobiliarias en distintos territorios y fomentamos el uso o la generación de parques, o fortalecemos el bosque nativo, o recuperamos un humedal considerando el valor ecosistémico. Todo se hace con participación ciudadana fundamentalmente. Se hace con educación ambiental, otro concepto que es clave para la psicología ambiental comunitaria. Buscamos, trabajamos y generamos acciones vinculadas con la educación ambiental que se relaciona obviamente con la pedagogía. ¿Y cuál vendría a ser una definición básica de educación ambiental? La problematización colectiva y crítica de la realidad ambiental en la que participamos. Si acá en Valparaíso, de donde soy yo, tenemos un conflicto por el tema de la basura que después se transforma en bombas de tiempo para los incendios, bueno, ¿cómo se construye esa realidad ambiental? ¿Le echamos la culpa solamente al municipio o al Estado o al gobierno regional que no genera una buena gestión de los residuos? ¿Le echamos la culpa o la responsabilidad a las personas o a las comunidades que decimos que no tienen educación y que tiran las cuestiones porque es lo más simple que hay y porque lo hacen las personas individuales y también las constructoras y otras industrias? Y construimos a través de esta educación ambiental respuestas individuales y colectivas que son pertinentes a dichos escenarios. Ahí viene la significación contextual e histórica de lo que abordamos. Así complementamos los esfuerzos institucionales que de todos modos tienen que estar, facilitando recursos, facilitando logística y facilitando distintos elementos que se puedan hacer. Y acá entra el tercer elemento que de cierta manera le da un toque de distinción de la psicología comunitaria como tal con la psicología ambiental comunitaria. No solo el tema de la educación ambiental, sino que el tema del territorio. Y acá la geografía se transforma en una disciplina completamente articulada con la psicología comunitaria y con la psicología ambiental, porque se entiende el territorio como un espacio construido socialmente, un lugar estructurado en su especialidad a través de múltiples relaciones entre los seres humanos y los componentes físicos, ecológicos, políticos, culturales y sociohistóricos que hay. Acá hay disputas del carácter político por el control de los recursos del territorio. Esas disputas de carácter político por el control de los recursos del territorio se da, por ejemplo, o se dio de manera positiva con Hidroicén en el sur, ¿ya? Donde las comunidades patagonas defendieron y controlaron los recursos de sus territorios, que en este caso son los bienes comunes, que son los
ríos, los defendieron de las centrales hidroeléctricas que se entendían no iban a satisfacer las necesidades energéticas de esa región en particular, porque ya están satisfechas, sino que iban a alimentar el desarrollo extractivista de las mismas regiones o del norte del país, o más bien pasando al lado de Argentina para entregar energía a bajo costo. ¿Ya? El territorio es fundamental para entender esta articulación tripartita o estos tres ejes de articulación que tiene la psicología ambiental comunitaria: territorio, participación y educación ambiental, o como lo vemos en este gráfico puesto acá, la participación y la educación ambiental de manera conjunta son capaces de ir transformando los territorios o evitando transformaciones que sean perjudiciales para las personas y para los ecosistemas, como pasó, por ejemplo, con Dominga y como no ha pasado con Anglo American en la región metropolitana. ¿Ya? Territorio es importante, y territorio en la geografía tiene distintos acercamientos. Lo clásico es una visión vertical, estatal o mercantil, unidimensional, solamente física. En la geografía clásica el territorio son solamente los elementos físicos. Pero después vienen una serie de geografías como la crítica de Milton Santos y David Harvey, que da cuenta donde el sujeto tiene un lugar activo en la construcción del territorio, no un lugar pasivo. Y ahí nos vinculamos también con la educación, ¿ya? La educación popular, donde las personas tienen un lugar activo en la construcción de su aprendizaje, o de la educación ambiental, donde las personas tienen un lugar fundamental a la hora de diagnosticar e encaminar la resolución de las problemáticas que viven en sus espacios. Además, problematiza la desigualdad existente y visibiliza distintos sistemas de opresión, como podemos ver en la región metropolitana, que son estos guetos verticales que de cierta manera dan cuenta de la desigualdad, o estos sistemas de vigilancia que hay en distintos territorios a partir de este escenario tanto mediático como sociopolítico que tiene que ver con el tema de la delincuencia. Todos estos elementos se tienen que considerar, nos dice esta otra geografía. Y también utilizamos la psicología ambiental, acercamientos de la geografía cultural, donde el espacio físico es cargado de valores. Imaginemos un espacio físico para las comunidades indígenas de sus territorios, donde en los bosques hay vida, hay espíritu, hay medicina. No hay solo madera para poder transformar en distintos elementos que después van a ser exportados, como pueden ver los territorios de los bosques a partir de la lectura de los valores que cargan las forestales de Mate y Angelini, por darles un ejemplo. La geografía cultural habla de que el territorio está lleno de las significaciones que le entregan sus habitantes, y eso sirve mucho para defender estos espacios, y también está de cierta manera condicionado por las actividades humanas que se desarrollan al respecto. Pensemos en las islas, como Juan Fernández o como Chiloé, donde el tema de la pesca es importante, o los espacios de borde costero, donde estas actividades le dan cierta carga simbólica y cierta valorización importante. Y también está la geografía socioconstruccionista de Porto González, donde nuevamente acá, con estas lógicas de la teoría socioconstruccionista, las personas, el sujeto, las comunidades tienen un lugar activo en la construcción del territorio, es altamente subjetivo y también es relacional. El territorio, de acuerdo a una investigación de Sosa, entonces, como para ir redondeando esta parte, no es solamente una porción de tierra delimitada por su complejidad biofísica, no solo la geografía clásica, sino que Sosa dice es sobre todo un espacio construido socialmente, es decir, de manera histórica, económica, social, cultural y política. También habla que es una red, un tejido que articula componentes físicos, procesos ecológicos y procesos sociales e históricos que van delineando su configuración en tanto forma sistemática peculiar. Ahí no se ve mucho. Un poquito de agua, saludable. Ahí no se ve mucho, pero esa foto lo que trata de reflejar es lo que pasa en la comuna de Petorca, y así en varios territorios más,
donde la articulación de procesos ecológicos y sociales históricos han dado una transformación del ecosistema donde el monocultivo de palto se ha tomado completamente el territorio, dando cuenta en otros espacios de campesinos de agroecología de una importante sequía que se vivencia en ese espacio en particular. Una sequía bastante clasista porque los monocultivos de palto tienen harta agua de donde sacar, tienen pozos más hondos, tienen tremendas piscinas, muchas veces con fondos gubernamentales. En cambio, las comunidades que desarrollaron una actividad cultural vinculada con la agroecología se quedan sin estos elementos en esta transformación que tiene este territorio con articulación de componentes económicos y políticos fundamentalmente. Ahí hay otro ejemplo con la bahía de Quintero Puchuncaví, zona de sacrificio, una de las zonas de sacrificio que tenemos en Chile, donde da cuenta que los diferentes extractivismos que se desarrollan van transformando el territorio finalmente y van reorganizando el pasaje, constelaciones sociales y relaciones laborales que están fragmentando el espacio. Piensen que en Quintero Puchuncaví uno de los trabajos que tienen los pescadores ya no es pescar peces, sino que es muchas veces limpiar la playa y pescar el carbón que va quedándose ahí en la playa. Van cambiando las relaciones laborales al respecto. Se fue transformando las relaciones laborales cuando en el sector de los choros o Punta Choro se empieza a desarrollar el turismo al respecto. Se empieza a complementar con el tema de la pesca, con el tema de los cultivos de olivo, pero quería venir una minera que iba a reorganizar todo este paisaje e iba a afectar negativamente actividades culturales que se desarrollan de manera sostenible en el tiempo. Algunas de las características de estas acciones son transformaciones en los límites territoriales que hay. A nosotros en Chile nos pasa con las forestales, o nos pasa con las inmobiliarias, y a Argentina, por ejemplo, le pasa con la soya transgénica, ¿ya? La formación de enclaves, estas zonas de sacrificio, la desdemocratización del aprovechamiento de la naturaleza se concentra en pocas personas o en ciertas actividades económicas en particular y genera amplias destrucciones socioambientales. Así el territorio y el campo de la psicología ambiental es importante entender el territorio en toda su amplitud y complejidad para permitir abordar los retos que indica el proceso de construcción de un sistema político que sea democrático y que afiance un desarrollo humano que sea sostenible en el tiempo, entendiendo esta sostenibilidad con esta triangulación de elementos económicos, sociales y ambientales. Si hay alguno que se olvida, ya no podemos hablar de desarrollo sustentable. El territorio, por ello, viene a ser más que un concepto teórico para la formación, sino que más bien es el escenario donde es posible desarrollar una articulación entre la práctica y la teoría en la formación misma de estos territorios. Esta psicología comunitaria en temáticas ambientales o esta psicología ambiental comunitaria plantea, y acá ya entramos como en la parte final, según tengo acá en el reloj, como siempre me pasa un poco, como vieron en mi presentación inicial, hago radio, así que no me cuesta hablar mucho, más cuando los temas te apasionan como esto. En los desafíos metodológicos está el uso de herramientas cualitativas, en donde destacan elementos participativos, visuales y dialógicos para la construcción del conocimiento y el desarrollo de acciones. La generación de mapeos, de cartografía, de fotografía, de videos, de caminata, son parte de las herramientas cualitativas que se utilizan para participar, para educar ambientalmente y para transformar el territorio. Estas técnicas cualitativas nos permiten una mayor comprensión y más elementos de análisis para entender de mejor manera las realidades sociales complejas en las cuales estamos desarrollando nuestras vidas. Además, en los desafíos metodológicos se facilitan instancias de encuentro, articulación entre diversos actores. Buscamos generar estos diálogos, estas interacciones entre las personas para tener mirada más amplia de los fenómenos que se abordan. Se estimulan estrategias que impliquen esta activa participación. Son además resaltados las esferas éticas de una psicología que estimula tanto en el análisis, en la respuesta y en las evaluaciones, en donde las personas y las comunidades, donde se desarrolla la intervención y la investigación,
tienen mayores posibilidades de participación en todas las etapas, ¿ya? El elemento ético fundamental es que la comunidad sea parte del diagnóstico, del plan de intervención, de la intervención misma, de la sistematización, de la evaluación y de la misma devolución al resto de las comunidades. Esos son parte de los desafíos metodológicos que tiene la psicología comunitaria en temas medioambientales. También algunas ideas fuerza a partir de la tridimensionalidad de la psicología comunitaria con un enfoque medioambiental o cómo podemos aportar. Hay que entender que el territorio se construye a la medida de los requerimientos y significaciones del capital, con la colaboración muchas veces de las institucionalidades. Y las comunidades plantean siempre espacios de resistencia para continuar con prácticas económicas, productivas y culturales que sean sostenibles en el tiempo. Los mejores ejemplos son los que les he ido relatando y que son como los más famosos acá en Chile, como Hidro Aysén, como Dominga, como la termoeléctrica Los Rulos en la quinta región, en el Valle del Marga Marga, donde se sigue apostando por actividades económicas que sean más sostenibles en el tiempo, se sigue apostando para que el agua vaya en beneficio de las comunidades y de los ecosistemas y no a beneficio de alguna actividad económica extractiva o alguna actividad energética que alimenta la industria extractiva. Además, es importante y tiene que ver con estas consideraciones éticas que se mencionaba recién y con el tema de la participación, la relevancia de la dispersión del poder y el control. Besito, besito. Ahí están los niños que vinieron a... No, no se escucha nada. Estoy hablando yo nomás. Buenas noches. Disculpen la pausa familiar que conllevo eso, ¿ya? Pero ya estamos en la parte final para escucharles a ustedes algunas consultas o impresiones que tengan de esto que se está compartiendo. Idea fuerza a partir de esta tridimensionalidad, dispersar el poder y el control social a partir de las acciones colectivas. Es decir, las decisiones y las acciones se consideran a través de niveles de participación, como les dije anteriormente, resolutivas y ejecutivas que superan lo informacional y lo consultivo. Idea fuerza también a partir de la tridimensionalidad de la psicología, la tríada fortalecedora que tiene la acción de la educación ambiental. Ese cuadrito que les coloco acá es el ejemplo de la tesis del doctorado, donde investigué no solo los temas de participación de la comunidad de La Ligua para defenderse de una termoeléctrica, sino que también cuáles eran las acciones vinculadas con educación ambiental que se desarrollaban. Y al analizar un poco los elementos que salieron, esto se hizo a través de Fotovoz, a través de las imágenes que sacaron las mismas comunidades del movimiento socioambiental contra la termoeléctrica, se llegó a que esta triada que fortalece la educación ambiental es tener claro que abordamos problemáticas distintas, como la naturaleza, el territorio, la diversidad, la soberanía alimentaria y el agua. Es relevante las características metodológicas de la educación ambiental, es decir, cómo se aborda, ¿ya? Colectivamente, en el diálogo constante, aprender situado, rescatando los conocimientos anteriores, enfocando en las nuevas generaciones fundamentalmente, y también respondiendo a los objetivos de la educación ambiental sobre por qué se aborda estas situaciones. Esta tríada también nos ayuda a fortalecer y a entender las direcciones o las lógicas que le vamos a dar a la educación ambiental. Y para finalizar ya y dar ahí la palabra para quienes quieran participar o dar algunas consultas en el chat, los principales aportes que podemos dar de la psicología comunitaria a estos escenarios de conflicto socioambiental, como les vengo comentando en estos minutos en los que estoy compartiendo esta exposición. Punto uno, me parece que un aporte importante y un desafío es estimular el desarrollo de la psicología ambiental para fortalecer la disciplina y con ello multiplicar los aportes que se puedan dar en los contextos de conflictividad. Ojalá que esta rama de la psicología pueda también ser abordada no solo a través de optativos en las universidades, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los enfoques de género o con las temáticas de la diversidad. Tenemos que considerar esos elementos en la formación. Fortalecer los ámbitos participativos y de transparencia de la institucionalidad en torno a las temáticas socioambientales. Y se fortalecen estos ámbitos de transparencia y todo a través de una participación exhaustiva de las comunidades. Sin las comunidades no hay acuerdo de Escazú,
ya no existiría la motivación de este gobierno para firmar este acuerdo de Escazú. También está la ley 20.500 sobre participación ciudadana en la gestión, donde podemos desarrollar o fortalecer estos ámbitos participativos. Y también está la política nacional de ordenamiento territorial de hace un par de años, que impulsa un proceso que busca un desarrollo sustentable donde se integran las dimensiones social, económica y ambiental con un tema de identidad territorial importante. Se releva también la necesidad de creación y utilización de metodologías participativas de intervención y de investigación que van a ayudar no solo a obtener mayores y mejores conocimientos, sino que también van a ayudar a fortalecer el quehacer de las organizaciones comunitarias y territoriales con las cuales desarrollamos estas metodologías de intervención y de investigación. Además, considerando estos elementos transformadores de acuerdo a la realidad social y ambiental del país, de la región y del planeta, tenemos que avanzar en la necesidad de transformar el modelo de desarrollo. Eso es el componente político. No somos neutros en eso. El capitalismo extractivista lo tenemos que transformar y para ello tenemos que apostar a iniciativas colectivas y solidarias por sobre elementos más individualistas y competitivos en los que se basa el modelo de desarrollo neoliberal extractivista. Y esta es la lógica transformadora que busca la psicología comunitaria. Además, facilitar el encuentro entre diversos actores públicos, privados y comunitarios vinculados con estas temáticas, el trabajo en redes, el trabajo de las comunidades con las academias, con las ONGs, con las fundaciones y también con la institucionalidad. Fortalecer y compartir catastros pueden ser aportes, generar alianzas estratégicas y encuentros que articulen esfuerzos, desarrollar planes y acciones colectivas entre distintos personajes, entre distintas instituciones para resolver las temáticas que nos están afectando como comunidades. Además, la relevancia en temas de educación ambiental, de problematizar la realidad junto a comunidades y grupos de trabajo para reconocer aquellas dimensiones y factores que son asociados a la conflictividad, diagnosticar de forma colectiva causas y efectos. Los árboles funcionan bastante bien acá. Reconocer principales actores vinculados a las temáticas, quiénes serían los actores claves que nos pueden ayudar a resolver esto. Considerar las capacidades y los recursos con los que cuenta la población. Eso es básico en psicología comunitaria. Nosotros, como dice el dicho, no le damos el pescado a las comunidades, sino que enseñamos a pescar y tal vez enseñamos también que no solo uno puede alimentarse a través de pesca, sino que hay otras alternativas. Establecer y desarrollar planes de intervención con alta participación, y esto es importante que muchas veces se nos olvida, sistematizar de manera constante el trabajo realizado para ir aprendiendo desde nuestro quehacer, desde la acción. Finalmente, estimular una participación activa de la comunidad o grupo para abordar las principales temáticas que les afectan, superar los niveles básicos de participación. Y acá están nuevamente los desafíos metodológicos, fortalecer grupos motores que participen en todo el proceso de trabajo, considerando para ello grupos que otorgan una mayor sostenibilidad a las acciones que se desarrollen y los objetivos que se cumplan, ayuda a que las políticas sean más eficientes, más eficaces, y también un desafío relevante, particularmente el día de hoy, se hace muy importante, y a propósito del tema de la nueva constitución, potenciar la educación cívica que fortalezca el conocimiento de la institucionalidad, que aborda las temáticas de interés para la comunidad y para la población con la que se trabaja. Por darles un ejemplo, la comunidad que se defendió de la termoeléctrica en La Ligua estaba conformada por educadoras de párvulo, estudiantes de alguna carrera, trabajadores sociales, dueños de restaurantes, ex policías, y todos fueron fortaleciendo su educación cívica, conociendo la institucionalidad en la cual se desarrollaba el conflicto y de cierta manera llevando un control social de las acciones que llevaba a cabo las personas, las institucionalidades en relación con la temática que les estaba afectando. Esos son varios de los aportes. Obviamente tenemos mucho que hacer y mucho que dialogar y conversar, nutrirnos de distintas experiencias, comunidades y disciplinas, y con ello apuntar a esta transformación y no a la mera adaptación o mitigación de lo que ocurre con el cambio climático y las severas conflictividades socioambientales en las cuales tenemos que habitar y desarrollar nuestras vidas.
eso para compartir con ustedes. La presentación va a quedar arriba a disposición de ustedes. Muchas gracias por la atención a las 280 y tantas personas que están a esta hora en esta instancia. Gracias, Álvaro, por los aplausos. Espontáneos, espontáneos. A Patricia Schulz también ahí. Eso, chiquillos, chiquillas, compañeros y compañeras. Le agradezco a Karen ahí también por las palabras. No sé cómo se hace esta parte de las consultas, estimado Juan Ignacio, para poder ir generando un diálogo en estos minutos finales. Vamos en orden, pues. Como se ven ahí en la parte de los participantes, la primera persona que sale con la mano levantada es Guillermo Godoy, para que pueda hacer su pregunta. Hola, Guillermo. Hola, buenas noches, René. Mira, mi nombre es Katy Rivera, soy trabajadora social y si tengo a Guillermo porque es mi sobrino ya y estoy usando su computador, pero Okay. usurpé su computador. Principalmente te quiero agradecer esta exposición porque hoy en día comienzo un nuevo programa en la Municipalidad de Coquimbo que está enfocado en los ecomercados. No sé si sabes de eso. Actualmente los ecomercados son bancos públicos de alimentos, entonces empieza este programa trabajando con las comunidades. Y a mí me tocó el gran desafío de de sociabilizar con la población en las juntas de vecinos e informar de qué se trata. Pero principalmente es contribuir a la comunidad ecológica y al medio ambiente sobre los alimentos y que estos alimentos no se pierdan. Entonces, de esta primera instancia, yo te quería agradecer porque tu charla y especialmente tu seminario me sirvió bastante para conocer la psicología comunitaria y trabajarla desde una metodología. Ahora, principalmente, no sé si es que tienes más sociólogos que me puedan aportar. Esa es como mi pregunta a una metodología enfocada desde el enfoque comunitario o principalmente sobre la psicología comunitaria. Sí, bueno, hay un montón de experiencias vinculadas. Te agradezco la consulta y qué bueno es que esta exposición pueda nutrir nuevas ideas o fortalecer intervenciones o investigaciones. Eso es lo que se busca. Particularmente yo me quedo mucho con Orlando Fals Borda, pero también a través de la editorial Quimantú, por darles un ejemplo, que es una editorial que me gusta rescatarla harto. Hay varios textos y ustedes pueden entrar ahí al aula virtual, a la página web de la editorial Quimantú a buscar información al respecto, ¿ya? Y si compartimos el correo, claramente podemos ir compartiendo estos elementos. A mí uno de los autores que me gusta más, y por eso lo rescaté ahí, es Orlando Fals Borda, porque también habla de una sociología sentipensante, donde no solo el aspecto cognitivo es importante, sino que también el aspecto emocional. No solo lo que pensamos en relación con algo, sino que también lo que sentimos. Y hacer esa vinculación con el medio ambiente, con la alimentación que estamos llevando a cabo y con las consecuencias que tiene tal o cual tipo de dieta alimentaria, me parece que es relevante ocupar estas metodologías, así que ahí yo les voy a compartir el chat. No tengo puesto el chat para compartir, pero mi mail es renskeiasoto@gmail.com, así que cualquier petición ahí a quienes estén escuchando de texto, de literatura, en fin, ustedes me mandan un correo y mañana tengo harto tiempo como para ir respondiendo todo eso, ¿ya? Eso. Javier parece que venía después. Sí, sigamos con Javier Araneda. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo voy a intentar extenderme lo menos posible porque el tema me encanta. Tuve la suerte de trabajarlo en mi tesis de pregrado, después en la tesis de posgrado y ahora trabajo bien de cerca con esta temática en la FAO. Y me encantó la presentación. Solo quería, bueno, voy a partir antes que se me olvide por decirle a la compañera que hizo la intervención anterior que desde la FAO se trabaja harto el tema de seguridad alimentaria, trabajo con comunidades, proyectos de agricultura desde comunidades y apoyo interinstitucional, así que en
en la biblioteca pública de la FAO puede pillar un montón. Y por otro lado, mis comentarios eran dos. Uno, que creo que falta un poquito también visibilizar, no en tu presentación, sino en general, que precisamente por la relación que se guarda entre ser humano y naturaleza, se obvia un poco que si bien hay un daño ecológico y un daño a las prácticas y un daño a la forma en la que se habitan los territorios, que muchas veces desde Occidente es invisible, pero desde otros tipos de sociedades como la sociedad indígena, que guardan otro tipo de relación con la naturaleza a partir de una definición del ser, ¿cierto? Que es una definición ontológica relacional, donde el territorio es parte constitutiva del ser. El daño al territorio del capitalismo no es solo un daño ecológico o de prácticas, sino que también un daño ontológico porque se niegan las posibilidades de ser. Eso por un lado. Y por el otro, que me llamó la atención que se viera como desafío No escuché la segunda parte. No sé si fue al compañero el que se le cayó eso. Quedé metido. Quedé súper metido sobre qué habrá querido decir el compañero. Perdón, se me cayó el internet justo en la intervención. Javier, ¿estás escuchando? Ya. Ley de Murphy. Te quedó la segunda parte que no alcanzamos a escucharla. Sí, que se ¿Me escuchan? Sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Y por último, el segundo comentario es que me llamó la atención que se planteara como desafíos de la psicología comunitaria, y esto lo planteo como pregunta porque yo no soy psicólogo comunitario, soy sociólogo, he tenido la suerte de trabajar con los psicólogos comunitarios y ha sido siempre una muy grata experiencia, pero me llamó la atención que se planteara como desafío el uso de metodologías participativas, cualitativas, y el uso de materiales gráficos, de etnografía al momento de hacer las intervenciones, porque creo que es precisamente una de las fortalezas, ¿no? Uno de los desafíos, particularmente desde mi rubro de trabajo, la evaluación de políticas públicas, cada vez es más valorado ese tipo de enfoque, y creo que son los que permiten también no solo reconstruir la forma en la que se produce conocimiento, sino también la forma en la que la ciencia se va desarrollando. Porque es súper fácil desde el área cuantitativa argumentar al favor de proyectos extractivistas, porque es cosa de ver las tasas de desempleo en los loros, y de repente llega una minera y dice vamos a dar 2.000 empleos, y desde el área cuantitativa es un poco difícil dar la lucha, pero desde el área cualitativa creo que es donde está la mayor ganancia. Entonces creo que más que un desafío es una de las fortalezas, creo que es lo que más se está valorando ahora al momento por lo menos de evaluar políticas públicas, y, y me parece eso era como que me quedó sonando esa diapositiva. Y eso, nuevamente, perdón por los problemas de conexión y felicitarte por el taller. Lo encontré sublime. Vale. Sí, como tú bien dices, acá estaba como haciendo los apuntes, el componente de las comunidades indígenas es algo de lo que tenemos que rescatar, y por eso se habla también del buen vivir como una de las alternativas que salen desde Latinoamérica, particularmente, no solo desde los saberes, desde las cosmovisiones indígenas, que tienen otra manera de relacionarse con su entorno y con la naturaleza, otra cosmovisión, sino que también una manera de hacer ante este extractivismo que da cuenta de votar absolutamente todas estas cosmovisiones en particular. Así que te rescato el tema de que hayas puesto el énfasis en esto, porque es hacia donde tenemos que mirar también para sacar algunas ideas. De hecho, hay algunos autores que hablan de cómo ruralizar las ciudades, ya que es parte de los desafíos que tal vez tenemos al respecto. Y sobre colocar como desafío los enfoques
o los elementos metodológicos, yo la verdad que lo mencioné más que nada con el énfasis de que tenemos que seguir ahondando y desarrollando esas metodologías, porque por lo menos cuando yo me formé en psicología comunitaria, a pesar de tener uno de los maestros como Domingo Asun, no estaba mucho el tema de los mapeos, el tema de los fotos. Hoy en día tenemos la tecnología que también la podemos utilizar al respecto en ámbitos metodológicos, y por eso siento que son desafíos seguir consolidando esos elementos, como que me refería a eso, pero agradecido Javier ahí por los comentarios. Ahora no sé quién viene, parece que Álvaro. Hola, hola, buenas noches. Primero que todo agradecer y felicitarte por el pedazo de presentación y de nuevamente agradecerla porque entrega harta herramienta. Bueno, mi pregunta más que nada va centrada a cómo puedo obtener esta información, dónde está o dónde podría tener acceso a ella. Me parece que en la plataforma, pero quería más que nada confirmar. Sí, bueno, Sí, como les decía, ya, dale Juan. sí, no, Dale, no, que eso, que la plataforma debería estar, después se puede ver la clase grabada y se va a encontrar la presentación en Adipa/seminarios. Muchas gracias. Y como les decía, a mi correo, si necesitan algo más de información, de texto sobre algunas de las ideas, fuerzas que salieron ahí, yo feliz de compartir esto para que vayamos multiplicando las acciones, las intervenciones y los conocimientos. Dariel, parece que venía. Hola, Dariel. Hola, hoy muchas gracias por la presentación. Creo que hay muchos conceptos y bibliografía muy útil como para darle sentido y nombre a muchas prácticas que vemos en el territorio. Y desde ahí también me surgía como la pregunta de qué experiencias, si conoce otras experiencias comunitarias ojalá en la región de Valparaíso. Yo pertenezco a Entre Cerros, que es una organización ambiental comunitaria. Estamos ahí entre la promoción del cuidado y defensa de un humedal, hacemos caminatas, reconocemos el cuidado del humedal, pero también personalmente vivo eso desde la precarización, ¿no? Como vivo hace algunos años desde la educación popular y de manera muy precarizada. Entonces, quería preguntarte por experiencias, porque creo que tejer redes es fundamental como dentro de eso, tú mismo también lo mencionaste. Quería también invitar a eso, a que podamos acercarnos entre organizaciones y acercarnos a las organizaciones de nuestros territorios para hacer de esta teoría una praxis, porque también ha sucedido muchas veces que vienen personas a investigar y que recaban información y que luego se van. Entonces, ¿de qué manera podemos generar procesos que se puedan sostener en el tiempo? Contribuir con herramientas, pero también cuidar el utilitarismo comunitario que se hace también en nombre de lo comunitario. Entonces quería preguntarte por esa experiencia y también plantear un cuestionamiento en torno al concepto de metodologías participativas y una preocupación en torno a la despolitización de estas metodologías participativas. Cómo es que se habla muchas veces de educación popular y cómo es que no se comparten los principios éticos y políticos que implican involucrarse en el territorio y los procesos de transformación. Entonces también en nombre de lo participativo, también se generan espacios utilitaristas donde se preguntan más veces, pero no se generan las condiciones para que las personas podamos cambiar la realidad que habitamos, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco sobre esas dos experiencias, sobre esto de la educación popular y esa tensión con la metodología participativa, cómo la ves desde la práctica, y invitar también a utilizar la herramienta ya que mencionaste algunas leyes. La ley 21.202 es la ley de humedales urbanos. Y como comunidad también podemos, la implementación puede ser una estrategia también comunitaria vista desde estos ojos, donde la comunidad se organiza para delimitar el humedal y para ser parte del plan de gestión. Eso nos está sirviendo en este territorio, nos estamos organizando desde ese lugar y también quería eso, como multiplicar las opciones. Hay muchas y agradezco esta instancia porque creo que es muy esperanzadora. Súper, Dariel, se fue al final, la parte final como de los saludos, pero se entendió cada una de las partes. De hecho, tú mencionaste
el utilitarismo también se conoce como extractivismo académico. También hay extractivismo ahí, y de hecho lo viví la semana pasada, me lo dijo una docente de la escuela de Quebral Barao, que es de 1862, y ella daba cuenta de cómo venían muchas carreras de pedagogía, de psicología, de las ciencias sociales en particular, a sacar información, porque después la gente no sabía ni qué notas tenían, ¿ya? Por eso también está el tema de que en toda la intervención tenemos que considerar una etapa que supere la evaluación, que es la de la devolución. ¿Ya? Muchas veces no se considera esa etapa que es de devolverle a las comunidades todo lo que generamos colectivamente. Particularmente yo en la tesis de investigación fue que los mapas y las fotografías con los que trabajamos fueron devueltos a las comunidades para que pudieran ser utilizados en esas campañas informativas y concientizadoras que llevan a cabo. De hecho, estamos pensando en hacer una este año con las imágenes que se desarrollaron, ¿ya? Sobre las experiencias, si me apura rápidamente, pensando en experiencias comunitarias, usted que es de la región, no sé si conoces el espacio Santa Ana, que es una actividad, una iniciativa en el Cerro Cordillera, cumplió 14 años, ¿ya? Y llevan 14 años articulándose, organizándose, el poder está en la comunidad para ir no sin equivocaciones, ¿sí? Las comunidades se pueden equivocar como nos equivocamos todos, como se equivocan los gobernantes y todo, ¿ya? Pero ahí hay una experiencia que yo considero súper exitosa también, con todas las dificultades que pueda tener el centro cultural. Ahí el Danco me puede ayudar, de Las Cañas. Ahí hay otra instancia también importante donde el rol que tienen las mismas comunidades y personas, con los aportes que puede hacer uno desde las distintas disciplinas, son los que llevan el devenir de las lógicas de intervención. Y ya desde las temáticas más socioambientales, yo rescato harto lo que hacen la gente de Reñaca Alto, la gente de Gómez Carreño, la gente del Parque Cintura, la gente de Los Pinos en Quilpué, donde se les quema un bosque, se les quema un humedal, y no es el gobierno, no es la CONAF el que viene como a resolver esos elementos, sino que es la misma comunidad articulándose con académicos del área que plantean una lógica de reforestación y a través de eso de recuperación del humedal. De hecho, el Parque Ecológico Reñaca Alto también considera estos elementos, y ahí hay nuevamente 10, 12 años de acción desde la comunidad articulado con distintos actores al respecto. Me parece que son varias las iniciativas, y eso, Dariel, nos llama a la necesidad de generar algún encuentro para ir aprendiendo colectivamente de todas estas instancias e ir interrelacionándose. Y sobre la atención de la educación popular y las metodologías participativas y la falta de politización o la despolitización que se hacen de estas instancias, claro, pues el poder siempre ha intentado inhibir o cooptar cualquier instancia o cualquier lógica que pueda transformar una realidad que lo tiene muy cómodo ahí. Entonces, claro, pues, o sea, se empiezan a desarrollar instancias participativas que tienen cero de resolución y cero de ejecución por parte de la comunidad. Incluso hay una docente investigadora de la Católica de Valpo, la María Isabel Reyes, con otros docentes e investigadores más, a propósito de lo que mencionas tú, daba cuenta de cómo muchísimas políticas tienen el enfoque de la psicología comunitaria, pero a la hora de ejecutarse son las mínimas, ya como el nombre pega y como nombre vendo esto, pero a la hora de ejecutarse, como se dice, del dicho al hecho, el trecho es bastante importante y se da con las técnicas de educación popular, se da con las metodologías y también se da con las lógicas y el enfoque de la psicología comunitaria. Mical. Hola, Mical. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Estoy un poco difónica, así que bueno, los saludo a todos y bueno, me sumo también a los agradecimientos por este taller, esta charla que se ha tenido, porque es muy didáctico. Yo de profesión soy kinesióloga, pero bueno, mi origen es mapuche, entonces siempre he tenido este enfoque como medioambiental de todo, de la salud,
de la educación, de la vida en sí. O sea, el medio ambiente nunca debería haber estado separado de todas las otras ramas del conocimiento, por decirlo así. Entonces yo ya lo tengo como incorporado, se podría decir casi como de crianza. Entonces, esta manera de criarme a mí me llevó a que ahora esté muy involucrada en temas, por ejemplo, territoriales, comunitarias, como lo que es el lugar donde yo vivo, que es el Cerro de Renca. Acá se están generando instancias como de rehabilitación ecológica, en las cuales han sido muy participativas las comunidades de acá de la comuna y han participado familias, niños, ancianos. Entonces ha sido buena experiencia en torno a la educación. Bueno, lo mío es la UEN, la medicina natural, la recolección y bueno, la recolección consciente de la medicina que podemos encontrar acá en lo urbano, y también de cómo cultivarlo y así potenciar el, la biodiversidad que uno puede de alguna manera aportar desde el habitante urbano, por decirlo así. Y cómo esto se puede utilizar como medicina. Pero siempre está, por ejemplo, yo digo esta dualidad no sé, pues habernos juntado hace como una semana con las diferentes organizaciones que trabajan en el cerro, viendo todo muy motivados con el tema de la restauración ecológica y ver el tema de la educación ambiental. Sin embargo, ahora estamos con toda esta balde de agua fría que es como la aprobación de los bronces integrados. Entonces uno dice, o sea, uno es como, o sea, el trabajo que uno hace, que de pronto es mucho, como decía el compañero anterior, es como vocación, sí, porque es un voluntariado muy potente, muy constante el tema de la educación ambiental. O sea, y que uno piensa en sus hijos, igual yo tengo 2 hijas, en que este trabajo de educación siempre va a ser para ellos, para que ellos tengan se podría decir, esta herramienta de conocimiento, y que sea un conocimiento comunitario, no solamente de algunos, y que lo lleve a tener un buen vivir. Pero, sin embargo, uno dice ya, estamos haciendo una restauración ecológica en un cerro de Santiago, y siendo que, no sé, el principal fuente de agua de Santiago está siendo amenazado. Entonces está como esta disyuntiva, no sé cómo decirlo, o sea, nosotros estamos trabajando acá desde lo territorial y desde nuestro espacio, pero desde un afluente muy importante para la cuenca, se le está atacando directamente, y de qué nos va a servir a nosotros. Es que de verdad la reflexión a mí me lleva muy a lo profundo de decir, por ejemplo, el trabajo que se hace acá, que como decía, yo insisto, como el trabajo de la educación ambiental es muy de voluntad, y, eh, y hacia los niños, hacia las familias, pero uno dice ya, vamos a tener niños que van a ser adultos educados en el tema medioambiental, pero ya van a tener instalada la minera en la cordillera, ya el tema de los glaciares totalmente extraídos, porque la minera ocupa mucha agua. O sea, yo, lo personal, viví en la región de Antofagasta 5 años. Entonces a mí no me pueden decir, no me pueden contar la historia de cómo es el extractivismo minero, cómo daña a la comunidad en sí, porque yo lo vi, y como profesional de la salud igual, yo me horrorizo de cómo las estadísticas como que se guardan en el tema sanitario, porque allá es impresionante las cifras de cáncer, y eso, nadie habla de eso. Es como un tema tabú, o sea, eso no existe. No se habla, no existe, no se habla del tema. De hecho, pasó en ese tiempo que yo vivía allá, que si alguien hablaba públicamente del tema sanitario, consecuente del trabajo minero, era totalmente silenciado. El otro día lo despedían, le buscaban alguna falla en su trabajo y tal. Y eso pasó. Entonces, ese tema, yo sé cómo afecta, o sea, claro, como hablaba también una persona anteriormente, claro, da empleo o potencial, da un potencial económico que
que está como en el imaginario, porque uno de verdad va a los lugares donde se extrae el cobre y la gente vive de manera precaria, no tiene una buena vida, su calidad de vida es mala, y los que tienen, los que realmente reciben se podría decir, eh, la riqueza de ese extractivismo, ni siquiera viven en esa región porque saben el potencial cancerígeno de esa región. ¿Quién va a vivir ahí? Si tú estás recibiendo millones, no vas a vivir ahí. Y, y bueno, el tema es como que da para largo, pero en definitiva igual yo quería dar las gracias a él de lo que se dijo, porque en realidad a mí me hizo mucho sentido. No había tenido la oportunidad de ver el punto de vista de la psicología en el tema medioambiental, pero eh, se podría decir sustentó muchas cosas, como por ejemplo, de pronto lo académico se distancia mucho de lo emocional. Y eso es como lo que, los sentimientos, de los sentimientos que uno tiene con un territorio, porque eso es real. Uno genera un lazo con el territorio, un sentimiento con tu territorio. Entonces, me pareció súper interesante el abordaje que se dio en este taller. Así que muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Mical, por tu opinión. Sí, pues claro, nos plantea un desafío lo de Anglo American, pero también hay que considerar, ahí yo me quedo con la oración de Galeano, que dice mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, ¿ya? Y claro, uno de estos elementos es la educación ambiental, pero no hay que considerar que las estrategias únicas de las comunidades van a ser esas. De eso, todas las comunidades que están en algún conflicto socioambiental tienen un componente de educación ambiental, que es un diálogo, una interacción con su territorio y sus comunidades, pero también tiene un tema judicial para ir a través de los tribunales de justicia, de los tribunales ambientales resolviendo esto. Si el Estado chileno no lo hace, hay instancias internacionales y eso es lo que han hecho un montón de comunidades para hacer valer los derechos sobre sus territorios, ¿ya? Y también está el tema de la parlamentarización para generar legislaciones más acordes, no tanto a los intereses del capital, sino que a los intereses de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas, como trata de ser esta ley de humedales y otras más. Y también hay que considerar que se puede vincular con el tema de educación ambiental las estrategias comunicacionales que debieran realizar todos los territorios para problematizar más allá y motivar estas alianzas que conversábamos con Dariel para fortalecer las acciones que tienen cada una de las instancias. La educación ambiental es base, sí, para cambiar el modelo, la forma de interacción que tenemos con el entorno, pero todas las comunidades tienen que considerar que eso es una patita de acción y las otras tienen que ver con este tema de la parlamentarización de los tribunales de justicia y de los entes comunicativos, ¿ya? Ahí los de Modatima tienen harto que decir al respecto. Eso, me parece, ahí Juan Ignacio, no sé si tienes ahí tú lo que vas a hacer ahora. Sí, bueno, te queremos agradecer a ti o sea, queremos agradecer a todos por su... Voy a empezar de nuevo. Queremos agradecer a todos por su participación en el seminario de hoy y por supuesto agradecerte a ti, René, por la excelente exposición del día de hoy. Vamos a dejar de grabar.